Me llamo Elvira Campos y a mis 71 años pensé que había enfrentado suficientes tormentas para saber lo que se siente la traición. Me equivoqué. La caja de cartón era tan ligera en mis manos que me preocupaba que pareciera demasiado sencilla, demasiado simple, después de las semanas que pasé preparándome para esa noche. Elegí una cinta dorada y la até con cuidado como solía envolver los regalos de cumpleaños de Esteban cuando era niño. La caja contenía algo mucho más grande de lo que su tamaño sugería, pero quería ver sorpresa en el rostro de Clara cuando descubriera qué había dentro. En cambio, lo que vi fue asco. ¿Llamas a esto un regalo? La voz de Clara cortó el comedor como vidrio rompiéndose. Su mano manicure agarró la cajita y antes de que pudiera respirar, la lanzó hacia mí. El borde me golpeó la mejilla con un ardor inesperado y la caja se deslizó bajo la mesa deteniéndose contra la pata de la silla. Por un momento el silencio estranguló la sala. Las copas de cristal temblaron en sus tallos. Los tenedores quedaron inmóviles sobre los platos. 20 pares de ojos se congelaron en mí, la madre mayor humillada en su propia casa. Esteban no se movió. Se sentó rígido al lado de Clara, la mandíbula trabada, el rostro pálido. Mi nieta Sofía soltó un pequeño jadeo, sus manos cubriendo su boca como para contener el sonido. Los vecinos, primos y colegas que invité se movieron incómodos, atrapados entre las sonrisas educadas de una fiesta y la violencia cruda de lo que acababan de presenciar. Toqué mi mejilla donde la caja había golpeado. Mis dedos sintieron el calor subiendo bajo la piel, pero el dolor no era nada comparado con el eco hueco en mi pecho. Clara se paró sobre mí respirando fuerte, sus ojos afilados, con algo que no era decepción sino furia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», escupió. «¿Nos das esta porquería?» Sus palabras flotaron en el aire, venenosas y densas. Ella no sabía. Nadie lo sabía. La caja en el suelo aún acunaba una llave dorada, anidada en algodón blanco. La llave de un departamento de 2 recámaras en el centro de Querétaro. Valía 4 millones de pesos, completamente amueblado, con vistas a la plaza de armas. Meses de turnos dobles, años de ahorro cuidadoso y la venta silenciosa de joyas que pertenecieron a mi madre. Todo eso reducido en los ojos de Clara y a nada, antes de que siquiera mirara. Me agaché lentamente a recoger la caja, mis dedos firmes, pese al temblor que me recorría el cuerpo. No la abría, aún no. El momento llegaría. Alrededor los invitados comenzaron a murmurar, llenando el silencio con conversación forzada, como si pudieran barrer lo que acababa de pasar bajo el mantel de encaje y la luz de las velas. Me senté más derecha en mi silla, la caja descansando tranquila en mi regazo, y dejé que mi mirada recorriera los rostros en la sala. Pensaban que habían visto el fin de una historia. Solo habían presenciado su comienzo. 3 meses antes de esa noche de silencio roto, mi casa olía a romero y pollo guisado como siempre los domingos. Había planchado el mantel bordado la noche anterior, uno que cosí a mano cuando Esteban era niño. Los platos de porcelana fina con vides azules desvaídas curvándose por los bordes pertenecieron a mi madre. Ponerlos siempre se sentía como invocar su presencia, un recordatorio de que las tradiciones, por frágiles que sean, aún viven en las paredes de esta casa. Para el mediodía la mesa estaba puesta, la plata pulida, los vasos alineados en simetría perfecta. Di un paso atrás alisando la tela con la palma y me permití un pequeño soplo de orgullo. Así merecía ser recibida mi familia. El timbre sonó y pronto risas y pasos llenaron el pasillo. Sofía fue la primera en llegar, su trenza larga balanceándose mientras corría hacia mí. A los 17 aún me abrazaba como a los 7, feroces e incondicional. «Abuela huele increíble», susurró su voz ahogada contra mi hombro. Detrás venía Esteban y Clara. Mi hijo me dio un beso educado en la mejilla, aunque sus ojos ya escaneaban el comedor. La sonrisa de Clara era afilada, medida con cuidado, del tipo que muestra más dientes que calidez.
Nos sentamos platos llenos el ritmo familiar del tintineo de la plata y el pasar de guarniciones momentáneamente reconfortante. Hablé de las rosas que finalmente habían vuelto a florecer en el jardín, y Sofía me contó de su equipo de debate en la escuela. Fue a mitad de la comida que el aire comenzó a cambiar. «Esta casa», dijo Clara de repente, girando su vino mientras miraba alrededor. «Es hermosa, Elvira. Pero, ¿no crees que es mucho para una sola persona?» La pregunta cayó suavemente, pero se clavó profundo. Esteban asintió rápido, casi demasiado rápido, como si la idea hubiera sido ensayada entre ellos. «Clara tiene razón, mamá. Es mucho que mantener. Estarías más feliz en un lugar más pequeño, más seguro». Dejé el tenedor lentamente, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Me las he arreglado bien», respondí mi tono parejo. Clara se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes, con lo que intentaba pasar por preocupación. «Claro que sí. Pero ¿no sería un alivio no preocuparte por reparaciones o cortar el césped o emergencias?» Alcanzó la canasta de pan casual como si no acabara de hurgar en el núcleo de mi independencia. Sofía me miró desde el otro lado de la mesa, su frente arrugándose ligeramente. Revolvió la comida en su plato observando el intercambio, con una agudeza que me recordaba tanto a mí misma más joven. Esteban carraspeó. «Tal vez deberíamos tener una llave de repuesto, por si acaso. ¿Sabes si pasa algo y necesitamos entrar rápido?» Doblé la servilleta en mi regazo, mis manos firmes pese a la pequeña tormenta que se reunía en mi pecho. «Aprecio el pensamiento», dije cuidadosa de no endurecer mi voz. «Pero puedo cuidarme sola. Siempre lo he hecho». El tintineo de la plata llenó la pausa que siguió. Clara sonrió de nuevo demasiado rápido, cubriendo la tensión silenciosa. Cambió la conversación a su proyecto de trabajo, mientras Esteban asentía, aunque su mirada seguía desviándose a los techos altos, los pisos de madera pulida, las fotos enmarcadas en la repisa. Sofía alcanzó mi mano bajo la mesa y la apretó con suavidad. Sin palabras, solo un toque que decía que veía lo que pasaba, que sentía el peso también. Apreté de vuelta ofreciéndole una sonrisa mientras le servía más té helado. El mantel alguna vez, símbolo de consuelo, de repente se sentía pesado, bajo mis manos. Aún bordado con amor, pero ahora cubría una mesa donde cada palabra era medida, cada gesto cargado de intención oculta. Esa tarde terminó como todos los domingos con platos recogidos y despedidas en la puerta. Pero cuando cerré detrás de ellos, la casa se sintió diferente. El silencio ya no era pacífico. Estaba esperando. El domingo siguiente noté cómo los ojos de Clara se demoraban. Al principio me dije que admiraba los pisos de madera vieja o los gabinetes antiguos que pulí esa mañana, pero su mirada era demasiado precisa, demasiado enfocada. Mientras ponía el guiso en la mesa y Sofía llevaba la canasta de pan, Clara se excusó, con la excusa de revisar su teléfono en el pasillo. La seguí unos momentos después, no con los pies, sino con los oídos escuchando el leve roce de un cajón abriéndose. Cuando entré al salón, ella estaba cerca del alto mueble de cajones que perteneció a mi abuela. El cajón estaba medio cerrado, su mano aún en el borde. «Oh, solo admiraba la artesanía», dijo ligeramente, retirando la mano. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos se desviaron rápido. En la mesa lateral a su lado estaban los marcos de plata con los retratos escolares de Esteban, y uno de él en su graduación, yo a su lado, con ojos cansados y una sonrisa orgullosa. Rozó un dedo por el borde del marco como probando su peso. Sentí un apretón en el pecho que no tenía nada que ver con la edad. De vuelta en el comedor, Esteban untaba mantequilla en un pan ajeno, o fingiendo serlo. Mi hijo tenía un don para el silencio cuando le convenía. Incluso de niño, cuando la voz de su padre se volvía aguda y las paredes temblaban con discusiones, Esteban se retiraba a su quietud, un escudo y un refugio. Una vez confundí esa quietud con gentileza. Ahora me preguntaba si era solo evitación vestida de calma. Me senté frente a él observándolo.
No preguntó dónde había estado Clara. No preguntó por qué regresé con ella siguiéndome medio paso atrás, aún sonriendo esa sonrisa forzada. Mientras la conversación reanudaba, me perdí en mí misma. 45 años inclinada sobre máquinas de coser, en la fábrica textil, el zumbido de sus agujas, llevándome a través de mañanas que comenzaban antes del alba, y noches que terminaban con dedos adoloridos. Recordé caminar a casa con mi lonchera en mano la pequeña figura de Esteban, esperando en el porche con ojos brillantes, preguntando si había traído retazos de tela para sus proyectos escolares. Lo crié con manos callosas y una espalda endurecida por necesidad. Después de que el ataque al corazón repentino de su padre me dejó siendo madre, y padre en una sola noche. No hubo herencia, no hubo colchón. Solo trabajo. Cosí una vida con paga extra y la venta de pequeños sueños, joyas, vacaciones, noches de descanso. Todo cambiado por la escuela de Esteban, su chance de tener más. Ahora veía a la esposa de mi hijo deslizar su mano por la madera pulida del gabinete al salir de la sala, y mi corazón se apretaba al pensar en toda esa historia reducida a un objeto en el cálculo de alguien más. Las fotos en marcos de plata no eran solo decoraciones, eran capítulos. La mecedora junto a la ventana no era solo mueble, acunó a Esteban cuando la fiebre lo sacudía a los 6 años. Cada cajón guardaba historias, cada rincón llevaba mi labor, mis sacrificios, mi vida. Esteban me pilló mirándolo, y por un destello, su boca se abrió como si fueras a decir algo. Luego miró a otro lado, sus labios presionándose, en el silencio que siempre conoció mejor. La comida terminó con palabras educadas. Clara agradeciéndome por la comida, Esteban prometiendo que volverían pronto. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, caminé por las salas lentamente tocando las esquinas familiares, la curva del piano, el viejo escritorio de roble, la zócalo rayado que Esteban pateó con sus zapatos de fútbol. Todo a mi alrededor llevaba marcas de mis sacrificios, mi cuidado, mi historia. Y sin embargo, en el ledger de alguien más, eran solo activos esperando ser liquidados. Para cuando regresé al sofá, las servilletas aún yacían donde se habían caído. Las recogí con manos lentas, doblándolas con cuidado cada pliegue deliberado. Mi corazón estaba pesado, pero mi resolución comenzó a moverse. Si mi propia familia se preparaba para borrarme, tendría que volverme más aguda, más fuerte y más silenciosa de lo que jamás había sido. En la quietud de esa noche, con las palabras de Sofía resonando en mis oídos, me di cuenta de que mi confianza había terminado. Algo nuevo tendría que tomar su lugar. La semana después de que los dedos de Clara trazaran los marcos de plata, el aire alrededor de mi casa parecía más pesado, como si las paredes mismas hubieran oído lo que mis ojos vieron. Intenté calmar mis pensamientos con rutinas, regar las rosas por la mañana, planchar linos por la tarde, pero la inquietud se colaba por los bordes. Era martes lo suficientemente cálido para dejar la ventana de la cocina abierta mientras horneaba un pastel de durazno. El aroma se extendió al patio, y al salir a revisar los parterres, vi a doña Rosa, mi vecina de casi 30 años, saludándome desde su porche. Era viuda como yo, práctica y de ojos agudos, el tipo de mujer que no perdía nada en nuestra calle tranquila de Querétaro. Elvira llamó bajando la voz al acercarme a la cerca. No estaba segura si debía decírtelo, pero creo que debes saberlo. Su tono hizo que mi corazón golpeara contra las costillas. Saber que Rosa miró calle arriba y abajo, como si el secreto fuera necesario, a plena luz del día. Ayer vi a tu nuera en el frente con un hombre de traje. Tenía una cinta métrica y un cuaderno. Caminaban por los bordes de tu patio, midiendo, anotando. La regadera en mi mano se volvió pesada de repente. La estabilicé contra la cerca, forzando una calma que no sentía. ¿Estás segura? Completamente, dijo su voz firme. Estaba podando mis bugambilias. No me notaron. Midió desde la esquina de tu porche hasta el árbol de magnolia.
El dulzor del pastel pareció agrio en mi boca. Medir linderos de propiedad no era curiosidad. Era evaluación la aritmética fría del valor. Mi casa no estaba siendo admirada, estaba siendo tasada. ¿Vino Esteban con ellas? Pregunté, mi voz más baja. No solo ella y el hombre. Un señor mayor, cabello gris muy profesional. Me sacudí la cabeza lentamente agarrando la baranda de la cerca, hasta que me dolieron los nudillos. Por años viví en esta calle criando a Esteban, estirando cada peso para mantener el tejado reparado y los impuestos pagados. Y ahora, sin mi consentimiento, extraños estaban mapeando los bordes de mi vida como si ya estuviera en venta. Gracias, Rosa, logré decir. Me alegra que me lo dijeras. Puso una mano gentil en la mía. Mantén los ojos abiertos, Elvira. No toda sonrisa significa seguridad. Esa noche caminé por el perímetro de mi patio sola, las chicharras zumbando fuerte en el aire espeso de verano. Me detuve bajo el árbol de magnolia, sus amplias hojas ocultando sombras. Intenté imaginar a Clara parada ahí, con un extraño señalando, planeando, reduciendo años de labor y memoria a números en un ledger. Mis rodillas se sintieron débiles debajo de mí. Adentro pasé de sala en sala tocando las esquinas familiares, la curva del piano, el viejo escritorio de roble, el zócalo rayado que Esteban pateó con sus zapatos de fútbol. Todo a mi alrededor llevaba marcas de mis sacrificios, mi cuidado, mi historia. Y sin embargo, en los ojos de alguien más, se había reducido a metros cuadrados y valor de reventa. Cuando finalmente me senté en mi mecedora la noche presionando cerca de las ventanas, dejé que mi mano descansara en el reposabrazos suavizado por décadas de uso. La mecedora crujió constante como el aliento. Por primera vez un pensamiento que nunca me atreví antes a entretener llegó afilado y claro. ¿Y si mi propia familia se preparaba para quitarme lo que construí y lo hacía con la precisión de extraños? El pastel se quedó intacto en la barra. No podía comer. Todo lo que podía saborear era la amargura de la duda, la lenta realización de que mi confianza se había vuelto algo frágil, tan fácilmente medido y marcado como los bordes de mi patio. 2 tardes después de la advertencia de doña Rosa, la casa estaba en silencio del tipo que se asienta profundo en tus huesos. Estaba doblando linos en la sala cuando escuché un toque tímido en la puerta trasera. Solo una persona usaba esa entrada, Sofía. Se coló adentro aún en su uniforme escolar, su mochila colgando pesada en el hombro. Sus ojos estaban enrojecidos, pestañas apelmazadas por lágrimas que intentó secar. Abuela susurró dejando su mochila. «¿Puedo hablar contigo?» La abracé antes de que dijera más. Sus hombros temblaron contra mí y sentí su aliento entrecortado en ráfagas irregulares. La guié al sofá alisando su trenza de sus mejillas húmedas. «¿Qué pasa, cariño?», pregunté suavemente. «¿Qué ha sucedido?». Retorció las manos en su regazo mirando el suelo como si las palabras fueran más seguras ahí. «Escuché a mamá y papá anoche», dijo finalmente, su voz quebrándose. Pensaron que dormía. Su garganta se movió al intentar continuar. Esperé mi pecho apretado. «Ellos planean ponerte en un asilo». Las palabras salieron en una ráfaga, sus ojos alzándose para medir mi reacción. «Dijeron que te estás volviendo olvidadiza, que no estás segura aquí sola. Papá ya llamó a un abogado sobre declararte incompetente». Me congelé, los linos doblados deslizándose de mis manos. Por un momento se sintió como si el aire se hubiera succionado de la sala. Sofía se apresuró como si temiera que el silencio significara incredulidad. «Ya vieron lugares. Mamá eligió uno fuera de la ciudad. Dijo que una vez que estés ahí, pueden vender la casa rápido. Dijo que los desarrolladores quieren toda esta cuadra». Agarré el brazo del sofá necesitando algo sólido para sostener. Mi propio hijo, a quien cargué en la cadera a través de viudez e enfermedad, ahora silencioso mientras su esposa planeaba borrarme. Mi pecho ardía con algo peor que enojo, algo más cercano al duelo. Las lágrimas de Sofía cayeron de nuevo.
Abuela no sabía qué hacer. No podía fingir que no lo escuché. Junté sus manos temblorosas en las mías. Hiciste lo correcto al decírmelo. Susurré aunque mi propia voz temblaba. Imágenes surgieron en mi mente, los ojos de Clara en los marcos de plata. El hombre con la cinta métrica. El silencio de Esteban en la mesa. Todo conectaba ahora piezas de un rompecabezas que nunca quise ver completo. Sofía presionó su frente en mi hombro. No quiero que te lleven. Estás bien, abuela. Recuerdas todo. Cocinas, jardineas, coses. No eres lo que dicen. Acaricié su cabello forzando mis propias lágrimas atrás. Lo sé, cariño. Sé quién soy. Y te prometo, nadie me llevará a ningún lugar que no elija ir. Pero incluso al decirlo, mis entrañas se retorcían. El silencio de Esteban era más fuerte que cualquier acusación. Su quietud siempre había sido su escudo, pero ahora se sentía como una hoja dirigida hacia mí. Cuando Sofía finalmente se fue a casa, la casa parecía más fría que nunca. Caminé de sala en sala tocando las paredes, los muebles, las fotos, objetos que habían sido la prueba de mi vida. Y sin embargo, en el ledger de alguien más, eran solo activos esperando ser liquidados. Para cuando regresé al sofá, los linos aún yacían donde se habían caído. Los recogí con manos lentas, doblándolos con cuidado cada pliegue deliberado. Mi corazón estaba pesado, pero mi resolución comenzó a moverse. Si mi propia familia se preparaba para borrarme, tendría que volverme más aguda, más fuerte y más silenciosa de lo que jamás había sido. En la quietud de esa noche, con las palabras de Sofía resonando en mis oídos, me di cuenta de que mi confianza había terminado. Algo nuevo tendría que tomar su lugar. La mañana después de la confesión de Sofía, desperté con un peso presionando mi pecho más pesado que cualquier colcha. Por años mi casa había sido mi santuario, el lugar donde cada rincón llevaba el eco de sacrificio y supervivencia. Ahora se sentía como una jaula que alguien intentaba cerrar desde afuera. Me quedé despierta mucho después de que saliera el sol mirando el techo de yeso, hasta que un pensamiento tomó forma. Si querían pintarme como indefensa, tendría que probar lo contrario. Me vestí con mi traje azul marino, el que usaba cuando la fábrica tenía juntas del consejo, y me dejaban representar a los trabajadores. La chaqueta estaba un poco ajustada ahora, pero la tela llevaba el recuerdo de fuerza. Enganché el broche que mi madre me dio el día de mi boda y peiné mi cabello hasta que cada hebra estuviera en su lugar. Al mirarme a espel en el espejo, no vi rastro de confusión ni fragilidad. Vi a una mujer preparándose para pelear, aunque no con puños o gritos. En el banco del centro los pisos de mármol brillaban bajo las arañas. Había caminado por esas puertas por más de 30 años, depositando cheques ganados con manos adoloridas y ojos cansados. Lorena, la gerente de la sucursal, me conocía desde su primer año detrás del mostrador cuando aún era una joven nerviosa. Se levantó de su escritorio al verme. Señora Campos, me saludó cálidamente ofreciendo su mano. Ha pasado tiempo. ¿Qué la trae? Le devolví el apretón firmemente. Necesito hacer una compra importante y debe hacerse con discreción. Sus ojos se agudizaron ante mi tono, pero asintió y me indicó su oficina. Detrás de la puerta cerrada puse una pequeña bolsa de terciopelo en el escritorio. Tintineó levemente al caer. Dentro estaban las últimas piezas de joyería que no había vendido en años, un brazalete de oro de nuestro 25 aniversario, un anillo de diamante que heredé, pero nunca usé. Símbolos de una vida ya vivida listos ahora para convertirse en algo más práctico. Lorena examinó la bolsa en silencio. Luego me miró. ¿Estás segura? Lo estoy, dije. He ahorrado por años y esto lo completará. Quiero comprar un departamento, algo a mi nombre, pero debe manejarse con cuidado. Nadie más puede saber hasta que yo decida. Se recostó pensativa. Se puede arreglar. Veamos qué hay disponible. Por las siguientes 2 horas, revisamos listados, algunos demasiado grandes, otros demasiado lejos del centro, algunos sin la seguridad que necesitaba.
Entonces uno apareció en la pantalla un departamento de 2 recámaras en el centro de Querétaro, con vista a la plaza de armas cerca de tiendas, y la biblioteca modesto pero elegante. El precio 4 millones de pesos. La cifra exacta hacia la que había trabajado, aunque no sabía qué compraría hasta ese momento. «Es perfecto», dije antes de que describiera las amenidades. Lorena sonrió, su pluma ya en mano. «Entonces, hagamos lo suyo». Al firmar los papeles una extraña calma me llenó. Esto no era solo una nueva propiedad, era prueba. Prueba de que mi mente era aguda, mi voluntad deliberada, mi independencia intacta. Al principio pensé en dárselo a Clara como sorpresa, de cumpleaños, un departamento que pudiera llamar suyo, comprado con años de ahorro cuidadoso. Pero después de la confesión temblorosa de Sofía, el significado de ese regalo cambió. El departamento seguiría siendo de Clara, al menos en nombre, pero ahora llevaba otro propósito. Era mi escudo, un documento vivo de mi independencia, un arma escondida bajo el envoltorio de generosidad. Cuando salí del banco, el sol de la tarde iluminaba las piedras de la calle Hidalgo. Caminé lentamente, los contratos firmados seguros en mi bolso. Turistas reían en paseos en carruaje, las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos y la vida seguía como si nada hubiera cambiado. Pero para mí todo lo había hecho. Había convertido el sacrificio en algo tangible y aunque Clara no lo sabía aún, su regalo de cumpleaños ya no era un token de amor. Era la hoja que mantendría escondida hasta el momento de revelarla. La misma mañana siguiente llevé mi carpeta de documentos a la oficina de Ramiro Velázquez, el abogado que manejaba mis asuntos desde que Esteban estaba en la primaria. Ramiro tenía casi 70, con cabello plateado peinado hacia atrás y gafas de lectura que descansaban en la punta de su nariz. Su reputación era tan sólida como el escritorio de caoba, donde me saludó con un apretón firme. Elvira, dijo cálidamente, aunque sus ojos escanearon mi rostro con preocupación. «Ha pasado tiempo. ¿Qué la trae?» Me senté frente a él, cruzando las manos para calmar el temblor que no había podido sacudir desde la confesión de Sofía. «Necesito hacer cambios». Comencé. A mi testamento, documentos de propiedad, todo. En silencio. Me he dado cuenta de que mi hijo y su esposa tal vez no tengan mis mejores intereses en mente. Ramiro se recostó, escuchando sin interrumpir. Le conté de las charlas sobre reducir los ojos cuidadosos de Clara, en mis muebles el reporte de la vecina de linderos medidos y, finalmente, la advertencia llorosa de Sofía. Su expresión se tensó, la gravedad reflejada en la arruga entre sus cejas. «Tiene razón en actuar ahora», dijo después de una larga pausa. «La ley puede protegerla, pero solo si las protecciones se ponen antes de que intenten algo. Comencemos con su testamento». Por la hora siguiente, el rasguño de su pluma fuente llenó la sala mientras redactaban nuevas disposiciones. Esteban y Clara fueron removidos como beneficiarios. En su lugar nombré a Sofía con la herencia en fideicomiso hasta que cumpliera 25. Ramiro aconsejó añadir condiciones. Cualquier intento de impugnar los descalificaría más. Acepté sin dudar. Luego vino el fideicomiso revocable vivo. Pusimos la casa y los ahorros en él, con Ramiro como fiduciario, hasta que Sofía fuera mayor para manejarlo. Así la propiedad no podía venderse o hipotecarse sin supervisión. También redactó un poder notarial duradero, nombrando a él y un banquero local, no a Esteban, como tomadores de decisiones, si alguna vez perdía capacidad realmente. Al deslizar los documentos para mi firma, sentí la misma firmeza que me llenó en el banco. Cada trazo de la pluma era un muro construido alrededor de mi vida, escudos de papel más fuertes que las mentiras susurradas que Clara pudiera decir en un tribunal. Cuando todo estuvo firmado y notariado, Ramiro se quitó las gafas y me miró directamente. «Elvira acaba de construir una fortaleza. Pueden soplar y resoplar, pero la ley está de su lado ahora.
Salí de su oficina con copias en mi bolso, su peso más reconfortante que cualquier arma. Aún así, Ramiro me advirtió que las palabras podían torcerse. Necesitaría prueba de mi propia competencia, no solo documentos legales, sino evidencia. Esa tarde llamé a un plomero de confianza que había hecho reparaciones pequeñas por años. Con discreción silenciosa, instaló 3 cámaras pequeñas en las áreas comunes de la casa, una en la sala sobre el reloj de pared, una en la esquina del comedor y otra escondida en la estantería del estudio. Sus lentes eran apenas visibles, no más grandes que la cabeza de un alfiler. Capturarían no solo imágenes, sino sonido. Cuando el último cable estuvo escondido, me paré en el centro de mi salón y miré alrededor. La casa parecía sin cambios, aún llena de la misma luz y quietud que siempre conoció. Pero bajo su superficie, era diferente ahora. Por primera vez en semanas me sentí menos como presa y más como una mujer preparada para la caza. Las paredes que alguna vez se sintieron vulnerables, ahora guardaban su propio secreto. Cada visita, cada conversación, cada susurro imprudente de Clara o Esteban, ya no se desvanecería en el aire. Serían preservados con marca de tiempo innegables. Cerré las cortinas esa noche, preparé una taza de manzanilla y me senté en mi mecedora con los documentos extendidos en mi regazo. La tinta aún se secaba en las firmas. Las cámaras habían comenzado su vigilancia silenciosa. Me golpeó entonces que el poder no siempre viene de la fuerza del cuerpo o el volumen de la voz. A veces viene del papel y la tinta, de preparaciones silenciosas que nadie ve hasta que es demasiado tarde. Y con cada salvaguarda que acababa de poner alrededor de mi vida, sentí que una parte de mi dignidad regresaba. La primera vez que fingí olvidar fue algo pequeño, trivial, casi cómico. Estaba en la estufa revolviendo sopa de pollo cuando palpeé los bolsillos de mi chaleco, suspirando como exasperada. ¿Dónde diablos puse mis lentes?, murmuré, aunque los anteojos colgaban pulcramente en la cadena alrededor de mi cuello. Clara alzó la vista de inmediato, sus ojos parpadeando con interés afilado. Esteban se sentó rígido en el sillón, pero al ver su expresión sacó su teléfono del bolsillo. Capté el movimiento en la esquina de mi ojo, como su pulgar flotaba justo sobre el botón de grabar. «Ahí están, Elvira», dijo Clara con voz goteando paciencia. Se inclinó y tocó los marcos donde descansaban contra mi pecho. «Los has estado perdiendo mucho últimamente, ¿verdad, Force?». Mi frente parecía arrugarse en preocupación. «Tal vez», dije suavemente, «tal vez me estoy volviendo olvidadiza». La mentira supo amarga, pero la tragué. De ahí en adelante comencé a tejer pequeñas fallas en mis días, cada vez que visitaban. En el almuerzo preguntaba: «¿Ya comimos?», aún con los platos sucios en la mesa. En el jardín me detenía a mitad de conversación fingiendo olvidar el nombre del rosal que planté con mis propias manos hace 20 años. Cada vacilación, cada titubeo, era recibido con la misma alerta hambrienta en la mirada de Clara y el mismo clic silencioso del teléfono de Esteban grabando. Una tarde Sofía pasó después de la escuela y me encontró deliberadamente buscando en la despensa con un ceño ansioso. Dejó su mochila en la barra. «¿Qué buscas, abuela?». «Oh, pensé que dejé el azúcar aquí», dije sosteniendo la lata ya en mi mano. Sofía entrecerró los ojos. Era lo bastante aguda para ver la actuación. Cuando Clara entró momentos después y pregunté lo mismo de nuevo, Sofía captó mi mirada y le di el más leve guiño. El alivio parpadeó en su joven rostro. Entendía. Esa noche, cuando los 3 se sentaron en la sala, Esteban preguntó casualmente: «Mamá, ¿recuerdas qué día es?». Dejé que mi boca temblara en una sonrisa. «Oh, jueves, creo. Es domingo», corrigió Clara rápido, intercambiando una mirada con Esteban, que pensó que no noté. Tocó la pantalla de su teléfono. Escuché el leve inicio de una app de grabación. Apreté las manos en mi regazo, asintiendo como una mujer confundida pero intentando ser complaciente. Adentro mi corazón latía con satisfacción sombría. Cada momento en que creían que me deslizaba,
me daba más certeza de que la trampa se cerraba no sobre mí, sino sobre ellos. Después de que se fueron esa noche, fui al estudio donde la luz roja de la pequeña cámara brillaba débilmente. Rebobiné la grabación escuchando mi propia voz vacilante, las correcciones insistentes de Clara, las preguntas calmadas de Esteban, diseñadas para hacerme tropezar. Cada línea estaba grabada en la tarjeta de memoria, prueba innegable de cómo ansiosamente construían un caso contra mí. Apagué la lámpara y me senté en la sala oscura, el zumbido del refrigerador flotando desde la cocina. Fingir debilidad era agotador. Mi orgullo dolía cada vez que jugaba el papel de una anciana senil. Sin embargo, me recordaba los escudos de papel. Podían defender, pero a veces la actuación podía desarmar. Querían evidencia de mi declive, y les daba exactamente lo que anhelaban. Pero lo que no sabían era que cada palabra, cada gesto, era capturado, desde otro ángulo, uno que no podían borrar. Cuando finalmente subí, pasé por el espejo en el rellano, y capté mi reflejo. Mi rostro se veía cansado, pero mis ojos ardían firmes. Actuar frágil no era rendición, era la máscara de una luchadora esperando su momento. La semana siguiente, me moví por mi casa como si cada momento fuera un escenario. Clara y Esteban venían más a menudo, ahora visitas sin aviso que llevaban el aroma de cálculo más que afecto. Les servía té, asentía a sus preocupaciones y les dejaba creer que dirigían la narrativa. Pero el verdadero público estaba escondido, cámaras diminutas, pacientes como santos, grabando cada mirada y susurro. Era una tarde de jueves cuando la pieza más clara de verdad cayó en su lugar. Clara había salido al porche trasero con su teléfono, sus tacones, cliqueando contra las tablas de madera. Me quedé adentro fingiendo revolver una canasta de ropa, mientras la cámara en el comedor captaba la puerta corrediza, dejada apenas entreabierta. Su voz llegó a través suave, pero con filo de triunfo. «Sí, estaremos listas en 2 meses», dijo su tono crujiente de negocios. «Una vez que esté internada la propiedad estará libre. Entiendo, la demolición puede comenzar tan pronto como se firmen los papeles». La ropa se me cayó de las manos. Me quedé quieta, mi aliento apretado en el pecho. Hubo una pausa, luego la voz de Clara de nuevo, más baja pero clara. «No te preocupes, no peleará. Tenemos todo documentado, olvidos, confusión, incluso grabaciones. Mi esposo ha estado llevando el registro. Para cuando presentemos, ningún juez lo cuestionará». El sonido de la puerta corrediza cerrándose me sacó. Regresaron a la sala todas sonrisas, comentando lo lindas que se veían las hortensias este año. Respondí educadamente, mi corazón latiendo en mi pecho. Esa noche, después de que se fueron, me serví una taza de manzanilla y me senté en el estudio. Mis manos temblaron al rebobinar la grabación. La lente pequeña de la cámara la había capturado. Clara, teléfono pegado a la oreja, postura, confiada, palabras, sellando sus intenciones como una confesión firmada. La vi 3 veces, cada repetición grabando la traición más profundo en mí. Ya no más suposiciones, no más interpretando gestos a medias. Aquí estaba innegable, Clara, prometiendo mi casa, mi historia, a un desarrollador como si yo ya estuviera borrada. A la mañana siguiente llevé la tarjeta de memoria a la oficina de Ramiro Velázquez. Su secretaria me hizo pasar de inmediato, y él levantó la vista de una pila de expedientes, cejas alzadas. Elvira dijo levantándose para saludarme. «No te esperaba tan pronto». Puse la pequeña tarjeta en su escritorio. «Reprodúzcala», le dije, mi voz más firme de lo que sentía. La insertó en su computadora, la pantalla parpadeando a la vida. La imagen de Clara llenó el monitor, su voz derramándose en la sala. Ramiro se inclinó hacia adelante, manos cruzadas, escuchando sin interrumpir. Cuando las palabras «una vez que esté internada» resonaron por los altavoces, exhaló bruscamente. Cuando la grabación terminó, se recostó en silencio por un largo momento. Luego se quitó las gafas, frotando el puente de su nariz. «Esto es condenatorio», dijo finalmente. «Muy condenatorio. Si intentan perseguir la tutela, esto destruye su credibilidad. No solo muestra intención,
muestra premeditación fraude. Y involucrar a un desarrollador antes de cualquier proceso legal. Eso es explotación simple y claro. Apreté las manos en mi regazo como solía cuando esperaba veredictos en disputas laborales en la fábrica. Entonces no estoy loca, dije en voz baja. Ramiro negó con la cabeza. No, Elvira. No lo estás. Lo que eres es preparada. Copió la grabación poniendo una versión en un sobre etiquetado, otra guardada en sus archivos. La mantendremos cerca por ahora. El momento importa. Pero sepa esto, ya no solo se está defendiendo. Está sosteniendo la cuerda que podría colgar todo su esquema. Al salir de su oficina, las calles de Querétaro bullían con vida cotidiana estudiantes, riendo en la acera tenderos, arreglando exhibiciones, campanas de iglesia, tañendo la hora. Me golpeó lo extraño que era que en medio de toda esa normalidad, mi mundo se hubiera inclinado tan bruscamente. Pero en mi bolso guardada, seguramente junto a mi cartera yacía la prueba. La traición había hablado en voz alta, y yo había capturado cada palabra. Después de que Ramiro pusiera la grabación en su sobre, caminé a casa con su peso presionando como una piedra en mi bolso. Prueba la había llamado, pero la prueba sola no detiene la traición. Tiene que verse, tiene que ser innegable no solo para mí, sino para todos, que pudieran dudar de la verdad cuando finalmente salga. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con un bloque en blanco, el zumbido del refrigerador llenando el silencio. Comencé a escribir nombres, no solo familia, sino vecinos, primos y algunos colegas de Clara, de cuya voz siempre alardeaba. Una cena de cumpleaños para mi nuera en la superficie, nada más que una celebración de 35 años. Pero en realidad sería el escenario donde las máscaras ya no podrían sostenerse. Comencé con mi hermana Margarita, que vivía en San Miguel. Su lengua era afilada cuando se la cruzaba, y siempre había tenido un ojo escéptico hacia la perfección de Clara. Luego doña Rosa, mi vecina, que ya había visto la cinta métrica en el patio. No se perdería la chance de confirmar sus sospechas. Añadí, primas de San Luis Potosí, 2 amigos de la infancia de Esteban, que aún me visitaban de vez en cuando, y el entrenador de debate de Sofía, un hombre respetable con voz firme. Mientras más escribía, más fuerte crecía mi resolución. Si Clara y Esteban pensaban que podían tejer una historia en sombras, inundaría la sala con testigos. Las invitaciones las entregué yo misma, cada una doblada en un sobre crema, atado con una cinta delgada. Estoy organizando una cena especial, les dije a cada uno, sonriendo como si no fuera más que una cortesía social. Es para el cumpleaños de Clara. Me encantaría que vinieran. La mayoría aceptó de inmediato, encantados con la idea de una reunión en mi vieja casa, con sus porches amplios y pisos pulidos. Podía ver en sus ojos la expectativa de buena comida, risas, tal vez un poco de vino. Ninguno sabía aún que eran convocados para algo más pesado que celebración. Sofía me ayudó a preparar en secreto. ¿Entenderán, abuela?, preguntó una noche mientras pulíamos la plata. Lo entenderán cuando vean, le dije. La verdad necesita una sala llena de oídos. De lo contrario, es demasiado fácil negarla. Asintió solemnemente, su joven rostro más serio de lo que debería Tsochi su edad. Odiaba que la hubieran arrastrado a tal oscuridad, pero la llevaba con una fuerza que me humillaba. Durante la semana siguiente arreglé cada detalle con cuidado. Saqué el mantel de encaje bordado para mi propia boda, lo planché, hasta que brilló. Pulí los vasos de cristal, reservé la mejor porcelana. Pedí rosas del mercado, rosadas pálidas y blancas, para llenar los jarrones. Si alguien miraba la mesa esa noche, vería devoción, tradición, el peso de la historia familiar. Nadie adivinaría que debajo yacían documentos, grabaciones y una verdad que había esperado pacientemente para emerger. La mañana de la cena me paré en la puerta del comedor y revisé la larga mesa. Se veía hermosa exactamente como debía, pero mi corazón latía con una firmeza que venía no de hospedar,
sino de preparación. Pensé en la voz de Clara en esa grabación prometiendo mi casa a extraños antes de que siquiera la dejara. Pensé en el silencio de Esteban, su pulgar en el botón de grabar, recolectando fragmentos de mi actuación. Esta noche esos fragmentos se volverían contra ellos. La lista de invitados estaba completa. El escenario estaba puesto. Solo quedaba esperar a que se alzara el telón. El comedor brillaba con luz de velas, cada llama reflejada en el cristal pulido y el fulgor de la plata. Voces hinchaban alrededor de la larga mesa, parientes intercambiando historias viejas, vecinos riendo chistes pequeños, colegas de Clara, felicitando el asado que pasé toda la tarde cuidando. Para quien mirara era una reunión de cumpleaños perfecta, del tipo que una matriarca familiar podría arreglar para honrar a su nuera. Me moví silenciosamente entre ellos, rellenando vasos, enderezando servilletas, dejando que mi presencia flotara sin atraer atención. Mis ojos captaron los de Sofía desde el otro lado de la mesa. Me dio el más pequeño asentimiento, señal de seguridad. Entendía lo que esperaba. Al fin, mientras se recogían los platos y el primer indicio de postre flotaba en el aire, me levanté de mi silla. Antes de disfrutar el pastel, dije alzando la voz, lo justo para callar el parloteo. Tengo un regalo para Clara, algo que he estado preparando por mucho tiempo. Todas las cabezas se volvieron. Las mejillas de Clara se sonrojaron con anticipación complacida. Bajó su copa de vino y se inclinó ligeramente, su sonrisa amplia para el público. Crucé al aparador contra la pared lejana. Mis dedos encontraron la carpeta que escondía ahí, horas antes, su peso reconfortante en mis manos. La llevé de vuelta a la mesa y la puse el chasquido del broche resonando en la quietud. Estos son los papeles del departamento. Comencé abriendo la carpeta para que los invitados vieran los sellos en relieve, la escritura, los recibos de pago, las transferencias bancarias. Todo hecho a mi nombre, revisado por mi abogado, firmado por el notario. Las exclamaciones de curiosidad se movieron entre los invitados. La caja era simple. No una bolsa brillante de tienda departamental, no un peso pesado que sugiriera joyas o electrónicos. Solo un cubo sencillo, envuelto con cuidado, atado con un lazo, que alisé 3 veces antes de la cena. Clara rió suavemente, aunque un rastro de decepción ya se colaba en su tono. «Tan pequeño», bromeó, sus dedos deslizándose bajo la cinta. «¿Lo es?», respondí cruzando las manos frente a mí. «Pero a veces las cosas más pequeñas llevan el mayor significado». La cinta cayó. Levantó la tapa. Dentro, descansando en algodón, yacía una sola llave dorada. Por un momento parpadeó insegura. Luego su boca se apretó. La tomó por su aro y la sostuvo entre 2 dedos como si fuera algo empañado. «¿Una llave?», dijo, plana. «¿Esto qué se supone que sea?». Los murmullos comenzaron de inmediato, ondas suaves de confusión, alrededor de la mesa. Esteban se inclinó más cerca, su frente arrugada, en fingida perplejidad. Clara rió de nuevo, pero sonó hueco. «Elvira es muy considerado, pero...». Supongo que esperaba algo más. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. Mis ojos recorrieron los rostros alrededor de la mesa. La curiosidad afilada de Margarita, la mirada conocedora de Doña Rosa, la mirada amplia y firme de Sofía. Dejé que el silencio se extendiera lo justo para hacer que Clara se moviera en su silla. «Esa llave», dije al fin, mi voz calma. «Y parejo es para un departamento de 2 recámaras en el centro de Querétaro. Comprado, amueblado y puesto a tu nombre». Un silencio cayó más profundo que antes. Incluso las velas parecieron titilar. «¿Compraste un departamento?», repitió Margarita lentamente. «Sí», dije. 4 millones de pesos, con vistas a la plaza de armas. Pensé que a Clara le gustaría tener un lugar propio. La llave tembló en su mano. Forzó una sonrisa, aunque sus ojos traicionaban irritación más que gratitud. «¿Eso es un gesto grande?», dijo, las palabras forzadas. «Pero de verdad no necesito un departamento. ¿Por qué gastar tanto sin siquiera preguntarme?».
Alrededor los susurros crecieron más fuerte. Vecinos intercambiaron miradas incrédulas. Un colega tosió en su servilleta. El intento de compostura de Clara se agrietó bajo el peso de demasiados ojos. Esteban alcanzó su brazo, pero ella lo retiró mirando la llave como si se burlara de ella. Me quedé de pie firme, la caja aún abierta en la mesa frente a ella. Para cualquiera era el momento de un regalo no apreciado, pero sentía la verdad zumbando debajo. Esta pequeña llave no era un regalo común. Era prueba escrita en escritura y contrato de que mi mente era aguda, mi voluntad deliberada, mi independencia intacta. Clara lo había descartado con un desprecio, pero no sabía que el mismo objeto que menospreció ya estaba deshaciendo cada esquema que ella y Esteban habían construido en susurros. La caja aún yacía abierta frente a Clara, la cinta dorada enroscada a su lado, la llave brillando débilmente bajo las luces del comedor. Alrededor los murmullos hincharon, vecinos intercambiando miradas sorprendidas, primas susurrando detrás de sus manos, incluso colegas de Esteban moviéndose incómodos en sus asientos. La sonrisa de Clara se afinó hasta desaparecer. Agarró la llave más fuerte, los nudillos pálidos. Luego, con una risa aguda que sorprendió incluso a Esteban, la dejó caer de vuelta en la caja. «Esto», dijo fuerte su voz, llevando sobre la mesa. «¿Pensaste que esto era un regalo?» La sala se quedó quieta. «Es un departamento». Clara, respondí parejo, mis manos cruzadas frente a mí. «Comprado a tu nombre, amueblado, pagado completo. Esa llave es la prueba». Pero no estaba escuchando. Sus mejillas se sonrojaron rojas. Su aliento se aceleró. Empujó la caja con un chasquido, la tapa cayendo al suelo. «¿Piensas que esto es generosidad? ¿Piensas que esto es lo que necesito?» Su voz subió afilada con desprecio. «Podrías haber preguntado, Elvira. En cambio, desperdicias dinero en algo ridículo y esperas que sonría y te dé gracias». Esteban se movió en su silla, su boca abriéndose como para intervenir, pero no salieron palabras. Su silencio era más fuerte que sus gritos. Los invitados se habían callado ahora, tenedores bajados, vasos intactos. Vi a doña Rosa recostarse en su asiento, sus ojos entrecerrándose como esperando que la máscara se quitara del todo. Las manos de Sofía agarraban el borde de la mesa, su mirada fija en su madre. Intenté una vez más. «No es desperdicio, Clara. Es un hogar, una seguridad, algo para tu futuro». «Futuro», escupió levantándose tan rápido que su silla raspó contra el piso de madera. «¿Sabes cómo se ve esto para todos aquí? Una payasada. El intento desesperado de una anciana de probar que aún tiene control». Sus palabras dolieron, pero mantuve mi rostro calmado, mi postura firme. Si vacilaba ahora vería victoria. Los ojos de Clara dartaron alrededor de la mesa buscando a alguien que estuviera de acuerdo, pero ninguno de los invitados la miró. Su incomodidad colgaba pesada, y ese aislamiento pareció encenderla más. Arrebató la caja de la mesa, la llave tintineando contra sus lados. «¿Llamas a esto un regalo?», gritó su voz quebrándose en un filo estridente. «Después de todo lo que Esteban y yo hemos hecho por ti, ¿nos das esto? ¿Esta porquería?» Antes de que pudiera moverme, lanzó la caja y a través de la corta distancia. La esquina golpeó mi pómulo con un tut sordo antes de caer en mi regazo. El impacto fue agudo, sorprendente, pero el silencio que siguió fue más afilado aún. Cada invitado se congeló. Toqué mi mejilla con dedos lentos, sintiendo el ardor, el calor subiendo bajo la piel. Nadie se movió. La caja se había abierto en mi regazo, la llave brillando, como burlándose de su furia. Fue Sofía quien jadeó, su voz temblando en el silencio. «¡Mamá!». El sonido pareció resonar contra las paredes. El pecho de Clara subía y bajaba, sus manos cerradas a los lados. Esteban finalmente se levantó, su silla crujiendo, pero aún no habló. Alrededor el peso de lo que acababa de pasar presionaba pesado. El respeto, cualquier hebra delgada que Clara había fingido mantener, se había roto a plena vista de cada persona en la sala.
El silencio después del estallido de Clara presionó contra las paredes como una tormenta sin viento. Mantuve la mano en la caja en mi regazo, estabilizando mi aliento. Mi mejilla aún palpitaba donde el cartón había golpeado, pero mi voz fue calmada cuando finalmente hablé. Creo, dije levantándome de mi silla, que es hora de que todos sepan la verdad. La sala se quedó quieta mientras cruzaba al gabinete contra la pared lejana. Mis dedos encontraron la carpeta que escondí ahí horas antes, su peso reconfortante en mis manos. La llevé de vueltas a la mesa y la puse el chasquido del broche resonando en la quietud. Estos son los papeles del departamento. Comencé abriendo la carpeta para que los invitados vieran los sellos en relieve. La escritura, los recibos de pago, las transferencias bancarias. Todo hecho a mi nombre, revisado por mi abogado, firmado por el notario. Las exclamaciones de curiosidad se movieron entre los invitados. La caja era simple. No una bolsa brillante de tienda departamental, no un peso pesado que sugiriera joyas o electrónicos. Solo un cubo sencillo envuelto con cuidado, atado con un lazo, que alisé 3 veces antes de la cena. Clara rió suavemente, aunque un rastro de decepción ya se colaba en su tono. «¿Tan pequeño?», bromeó, sus dedos deslizándose bajo la cinta. «Lo es», respondí cruzando las manos frente a mí. «Pero a veces las cosas más pequeñas llevan el mayor significado». La cinta cayó. Levantó la tapa. Dentro, descansando en algodón, yacía una sola llave dorada. Por un momento parpadeó insegura. Luego su boca se apretó. La tomó por su aro y la sostuvo entre 2 dedos como si fuera algo empañado. «Una llave», dijo, «plana. Esto... ¿qué se supone que sea?». Los murmullos comenzaron de inmediato, ondas suaves de confusión alrededor de la mesa. Esteban se inclinó más cerca, su frente arrugada, en fingida perplejidad. Clara rió de nuevo, pero sonó hueco. «Elvira es muy considerado, pero...». Supongo que esperaba algo más. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. Mis ojos recorrieron los rostros alrededor de la mesa, la curiosidad afilada de Margarita, la mirada conocedora de Doña Rosa, la mirada amplia y firme de Sofía. Dejé que el silencio se extendiera lo justo para hacer que Clara se moviera en su silla. «Esa llave», dije al fin. Mi voz calma. «Y parejo es para un departamento de 2 recámaras en el centro de Querétaro. Comprado, amueblado y puesto a tu nombre». Un silencio cayó más profundo que antes. Incluso las velas parecieron titilar. «¿Compraste un departamento?», repitió Margarita lentamente. «Sí», dije. 4 millones de pesos. Con vista a la plaza de armas». Pensé que a Clara le gustaría tener un lugar propio. La llave tembló en su mano. Forzó una sonrisa, aunque sus ojos traicionaban irritación más que gratitud. «Eso es un gesto grande», dijo, las palabras forzadas. «Pero de verdad no necesito un departamento. ¿Por qué gastar tanto sin siquiera preguntarme?». Alrededor los susurros crecieron más fuerte. Vecinos intercambiaron miradas incrédulas. Un colega tosió en su servilleta. El intento de compostura de Clara se agrietó bajo el peso de demasiados ojos. Esteban alcanzó su brazo, pero ella lo retiró mirando la llave como si se burlara de ella. Me quedé de pie firme, la caja aún abierta en la mesa frente a ella. Para cualquiera era el momento de un regalo no apreciado. Pero sentía la verdad zumbando debajo. Esta pequeña llave no era un regalo común. Era prueba escrita en escritura y contrato de que mi mente era aguda, mi voluntad deliberada, mi independencia intacta. Clara lo había descartado con un desprecio, pero no sabía que el mismo objeto que menospreció ya estaba deshaciendo cada esquema que ella y Esteban habían construido en susurros. El aire en el comedor se sintió pesado. Después de que terminó la grabación, el silencio roto, solo por el leve tic-tac del reloj en la repisa. El rostro de Clara estaba manchado de rojo, sus manos cerradas en su regazo. Esteban se sentó rígido, sus ojos fijos en la mesa, como si pudiera volverse invisible.
Alrededor los invitados esperaban su incomodidad afilada en algo más cercano a la indignación. Me enderecé, mis dedos rozando el moretón, formándose en mi mejilla, donde la caja había golpeado. Luego alcancé el teléfono en el aparador. Su cable enroscado se extendió por el piso pulido, al levantar el auricular. Mi voz fue firme cuando hablé. Ramiro, soy Elvira Campos. Sí. Me gustaría proceder con los cambios que discutimos. La sala se quedó más quieta aún, cada oído tenso. Me giré ligeramente para que todos oyeran. Retiré a Esteban Campos y Clara Campos de mi testamento, efectivo inmediatamente. Establezca el fideicomiso vivo como planeado con toda la propiedad y ahorros asegurados para mi nieta Sofía al cumplir 25. Hasta entonces el fideicomiso será administrado bajo su cuidado. Al otro lado de la mesa, Clara soltó un grito ahogado empujando su silla. «No puedes hacer esto. ¿No frente a todos esto? No es legal». Pero el sonido del barítono calmado de Ramiro llegó a través del auricular. «Es legal, señora Campos. Todo está preparado. Su firma y los testigos de esta noche son más que suficientes para afirmar sus intenciones». Presioné el auricular cerca de mi oído. «Gracias, Ramiro. Por favor, tenga los documentos finales listos para mi firma mañana por la mañana». Al colgar, los invitados se movieron en sus asientos susurrando suavemente sus expresiones sobrias. La realidad había aterrizado en el lapso de minutos. Las ambiciones de Clara y Esteban habían sido despojadas, su agarre en mi futuro cortado limpio. Clara se tambaleó de pie. Su rostro se torció, su aliento se acortó, y luego colapsó de nuevo en su silla enterrando la cabeza en sus manos. «No puedes borrarnos así», sollozó. «Soy tu nuera. Esteban es tu único hijo». La miré firmemente. La sangre no excusa la traición. Y el respeto, Clara, es la única herencia que vale la pena tener. «No me has mostrado ninguno». Esteban finalmente habló, su voz, un susurro ronco. «Mamá». Su mano se crispó hacia mí, pero el peso de cada ojo en la sala pareció retenerlo en su lugar. La bajó de nuevo, su silencio más fuerte que cualquier defensa que pudiera ofrecer. Sofía se levantó de su asiento caminando lentamente para pararse a mi lado. Su mano se deslizó en la mía cálida y temblorosa. «Abuela», dijo suavemente, pero fue suficiente. En ese momento ya no era solo la niña atrapada entre sus padres y yo. Era la heredera no de dinero, sino de verdad. La sala permaneció quieta, cada testigo consciente de que habían visto algo irrevocable. El mapa de la herencia había sido redibujado, y con él, los límites de la familia misma. Los días después de la cena pasaron como el eco del trueno después del relámpago. El golpe había venido repentino y cegador, y ahora solo quedaba el retumbar sacudiendo los bordes de mi vida. Dejé que el teléfono sonara sin contestar. Dejé sobres sin abrir. Por cada disculpa que Clara intentaba enviar, cartas, mensajes de voz, goteando una desesperación que sonaba más como indignación que remordimiento, le di solo silencio. El silencio se convirtió en mi escudo más impenetrable que cualquier argumento. La llave del departamento que había lanzado a mi rostro fue recuperada de la caja y puesta en un sobre por la secretaria de Ramiro. A nombre de Clara siempre lo había sido. La escritura, el título legal, todo válido. No lo entendió esa noche, pero lo descubrió rápido cuando corrió a reclamar lo que pensó que podía controlar. En semanas, la venta se cerró. El dinero, 4 millones de pesos, se desvaneció igual de rápido. Abogados lo absorbieron presentando mociones para impugnar el fideicomiso, para contestar el testamento, para deshacer lo escrito. Ramiro me preparó para esto. Cada moción falló derribada por la fuerza de documentos y la claridad de mi competencia. Cuando los fondos se secaron, los abogados de Clara dejaron de contestar sus llamadas. Se quedó con nada más que su enojo. Esteban pasó una noche de otoño cuando las bugambilias comenzaron a florecer de nuevo. Se paró en mi porche con una camisa arrugada, sus ojos hundidos. Por un largo rato ninguno habló.
Lo vi cambiar de peso como un niño pillado fuera después del toque de queda. Mamá dijo finalmente su voz baja: «Lo siento». Mantuve la mano en el marco de la puerta barrándolo de entrar. «¿Lo sientes por qué, Esteban? ¿Por planear con ella, por quedarte en silencio? ¿O por perder su mandíbula?». Se tensó, sus ojos brillando. No sabía que llegaría tan lejos. Pensé que Clara solo se preocupaba por ti. Dijo que teníamos que estar listos si pasaba algo. Sacudí la cabeza. Pensaste mal y dejaste que usara tu silencio como consentimiento. Bajó la cabeza a hombros hundidos. Aún quiero arreglarlo. Lo estudié el niño que crié a través de fiebres y desengaños, el hombre que una vez juró protegerme ahora parado hueco en sus propias elecciones. Mi corazón dolía, pero no me moví. «Puedes visitar a tu hija», dije firmemente. «Puedes sentarte con ella en esta casa. Pero no cruzarás mi umbral solo. No hasta que el respeto pese más que tus excusas». Esteban tragó duro asintiendo. Se giró y bajó los escalones, su figura borrosa, en el crepúsculo suave. Adentro encendí la lámpara y me senté en mi mecedora, el zumbido de las chicharras, llenando la quietud. La casa ya no se sentía como algo para defender. Era simplemente hogar de nuevo, llena de calor, luz y el sonido del respeto delicado como viento, a través de cinta. La primavera se extendió suavemente por Querétaro, los duraznos floreciendo, rosados pálidos a lo largo de las aceras, el aroma de sal del río San Juan, flotando tierra adentro. Mi casa, que había sentido como un campo de batalla, solo semanas antes, comenzó a respirar de nuevo. El silencio ya no era pesado, era pacífico elegido. Sofía se instaló fácilmente a tiempo parcial una vez que comenzó su semestre. Llegaba cada noche con su mochila al hombro, dejando libros en la mesa del comedor, antes de compartir la cena. A veces se quedaba la noche, a veces solo, hasta terminar la tarea, pero siempre con el mismo calor que llenaba los espacios huecos que la amargura de Clara había dejado. «Me gusta aquí», dijo una noche acurrucada en el sofá con su laptop. «Es más tranquilo que en casa. Puedo pensar de verdad». Sonreí poniendo una taza de té junto a su codo. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Esta casa fue construida para familia, no para cintas métricas y contratos». Apoyarla se sentía natural. Cubrí parte de su colegiatura directamente transfiriendo fondos a la universidad cada mes para que sus estudios nunca dependieran de promesas que Esteban y Clara pudieran romper. Lo aceptó con gratitud, no con derecho, sus gracias susurradas sobre tazas de chocolate caliente de medianoche. Más allá de las paredes de la casa encontré propósito en otro lugar. La bibliotecaria de la Biblioteca de Querétaro me pidió si podría hablar en su círculo mensual para mayores. Una charla llevó a otra, hasta que voluntariaba 2 veces por semana compartiendo mi historia, en pedazos cuidadosos, enseñando a otros cómo guardar cuentas bancarias, testamentos y propiedades contra las mismas trampas que casi me atraparon. Rostros de viudas, veteranos y jubilados me miraban con reconocimiento, algunos asintiendo, algunos secándose los ojos. Me di cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Esteban pasaba cada 2 domingos, siempre solo. Traía flores a veces o pasteles de la panadería que Clara solía favorecer. Le permitía sentarse con Sofía y conmigo en el porche. La conversación limitada a sus clases, el clima, pedazos pequeños de vida que no cruzaban terreno prohibido. «Gracias por dejarme visitar», murmuró una vez al levantarse para irse. «El respeto es la renta por tu lugar aquí», respondí. Bajó la cabeza aceptando los términos. Los límites se mantuvieron. No presionaba. Clara nunca se apareció. La palabra corrió por la familia de que vivía en una renta más pequeña, al otro lado de la ciudad. El brillo oído de su sonrisa, alguna vez pulida. Para principios de verano había encontrado un ritmo de nuevo, la risa de Sofía, resonando arriba. La satisfacción silenciosa de ayudar a extraños a proteger sus vidas
y el crujido constante de mi mecedora en las tardes. El amor había regresado a la casa, pero era un amor diferente, ahora deliberado, honesto, con límites trazados como cercas que no podían cruzarse sin respeto. Puse la mesa una noche solo las 3. Sofía, yo y la silla vacía que Esteban a veces llenaba. Al poner los tenedores de plata en el lino me di cuenta de que la familia ya no se definía solo por sangre. Se definía por presencia, por confianza, por la voluntad de sentarse en esta mesa y honrarla. Y por primera vez en muchos años sentí que quienes quedaban realmente merecían su lugar. Para el otoño la casa ya no se sentía herida. El zócalo agrietado en el comedor donde la caja lanzada de Clara golpeó la pared había sido reparado. El moretón en mi mejilla se había desvanecido hace tiempo. Incluso el aire parecía más ligero llevando el aroma de canela desde la cocina, en lugar de tensión. En el porche trasero justo fuera de la puerta de la cocina, un nuevo sonido se unió al coro matutino de pájaros. Un pequeño carillón de viento tintineaba con cada brisa sus piezas hechas de retazos de la cinta dorada que Clara había rasgado de su caja de regalo, tejida con latón delgado, y conchas que Sofía y yo recogimos en Playa del Carmen. Cuando el viento pasaba por él, el sonido era suave y claro, un recordatorio de que incluso las cosas destinadas a humillar podían remodelarse en algo gentil. Sofía se instaló fácilmente en su ritmo, escuela, trabajo a tiempo parcial, tardes de té y risas. Tenía una esquina del dormitorio de arriba para sus libros y me deleitaba viéndola llenar los estantes con los comienzos de su propia vida. Su presencia cosía alegría de vuelta en la tela de mis días. Una noche tranquila mientras estudiaba en la mesa del comedor, me senté junto a la ventana con una pluma en mano. Una carta tomó forma en la página, no instrucciones ni documentos legales, sino algo que quería que sostuviera mucho después de que me fuera. Querida Sofía, el amor es el regalo. El respeto es el recibo. Sin ambos el regalo está incompleto. Lo aprendí demasiado tarde con algunos, pero no contigo. Me devolviste mi dignidad simplemente viéndome creyéndome cuando otros no. Lo que lleves adelante en la vida que sea esta verdad. Nunca confundas herencia con amor, ni silencio con respeto. No son lo mismo. Y lo que guardamos verdaderamente, guardamos nunca, es la propiedad o los papeles. Es la forma en que nos tratan y la forma en que tratamos a los demás. Con todo mi corazón, abuela Elvira. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón del escritorio bajo el pañuelo de encaje que mi madre bordó alguna vez. Semanas después, cuando las hojas se volvían quebradizas y el aire se enfriaba, el teléfono sonó. La voz al otro lado era una que no había oído en meses. Elvira susurró Clara sus palabras vacilantes. Yo lo siento. No había demanda, no petición de dinero, no nuevo esquema escondido bajo su tono. Solo cansancio, como si el peso de sus propias elecciones finalmente se hubiera sentado en sus hombros. Cerré los ojos y dejé que el silencio se extendiera antes de responder. «Espero que encuentres paz, Clara», dije suavemente. «Pero eso es tuyo para construir, no mío para dar». Cuando la línea hizo clic en silencio, puse el auricular. La casa se quedó quieta, solo el carillón de viento, agitándose afuera, una canción suave, recordándome lo que se rompió y lo que elegí guardar. Sofía levantó la vista de sus libros. «Abuela, nada importante», dije con una sonrisa. Solo el pasado intentando hablar. Me uní a ella en la mesa poniendo 2 tazas de té entre nosotras. La casa ya no se sentía como algo para defender. Era simplemente hogar de nuevo, llena de calor-luz y el sonido del respeto delicado, como viento a través de cinta. Si el respeto, no la herencia, fuera el único legado que dejaras, ¿tu familia lo atesoraría o lo desperdiciaría como polvo?